Muy buen día. De Molly Crackers, les saluda Fiorella Castellanos. Vamos a ver en este caso lo que es el flujo de financiamiento. Tenemos justamente dentro del flujo de financiamiento para Molly Crackers, tenemos en este caso un préstamo que vamos a generar, digamos, de 9.000 soles. En este caso lo estamos sacando justamente del costo de, o bueno, los costos que nos va a generar justamente compras. En este caso de lo que tenemos ya enlistado dentro de la inversión, vamos a ver acá en la estructura de inversión, que tenemos un monto de capital de trabajo necesario de 8.570. En este caso, 8.570, redondeándolo, nosotros hemos colocado ya 9.000 soles. Y en este caso, estos 9.000 soles justamente es lo que vamos a ver acá en el flujo de financiamiento, que es lo que vamos a necesitar. Y por ello, como vamos a requerir 9.000 soles, vamos a ejecutar un préstamo, lo que es al banco. Y evidentemente vamos a tener intereses que se van a generar, va a haber justamente un saldo capital, y bueno, en este caso la amortización que se va a ver a continuación, y el escudo fiscal. Justamente el flujo de financiamiento parte de los 9.000 soles como préstamo, y vamos a visualizar por aquí que dentro de la cotización que, bueno, en este caso hemos generado una simulación en lo que es Caja Piura, tenemos un seguro de desgravamen que va de 0.098%. El capital, evidentemente, 9.000 soles. La TEA es de 14 anual y por eso la tasa, en este caso mensual, la tasa efectiva mensual sería de 1.10, según la fórmula que acá, como podemos visualizar, ya teníamos prevista. Y en cuanto al plazo de meses, tenemos 24 meses. La TCA, en este caso, es de 15 a 21, según el dato que ya nos proporciona. Y nosotros estamos colocando el valor de cuota ya directo porque es el valor de cuota que al generar en la simulación ya nos establecía un monto de cuota que salía 433.60. Evidentemente vamos a visualizar por aquí que tenemos cuotas, como visualizamos son 24 cuotas, de ellas se van a ir variando la amortización, en este caso restando las celdas E22, E22 y D22, tomando en cuenta que el E22 es el valor de la cuota en este caso, restando al C22 que es el interés, y el siguiente que visualizamos aquí es el D22, que justamente es el valor del seguro de gravamen. Tomemos en cuenta que para el seguro de gravamen tenemos una fórmula, y nosotros no tenemos un monto fijo del seguro de gravamen, lo tenemos como porcentaje, por ello hemos generado la fórmula de C14, que en este caso es por F21, que es el saldo anterior, ¿no? Evidentemente, para cada mes, por ejemplo, toma en cuenta el saldo anterior, y así con cada mes. De ello, por ejemplo, tenemos ya un monto fijo de cuota, 433.60, salvo en el último caso, que es 434.14, lo cual nos deja un saldo de 0.31, en realidad que es ya cancelado todo, está en negativo por lo que ya hemos pagado, y por decir así, ya el banco se ha cobrado, por decir 30 céntimos de más, pero es evidente que ya está cobrada toda la cuota, simplemente que al momento de generar el simulador y pasarlo acá a los datos, hay una diferencia de, bueno, 30 céntimos, pero en realidad ya con esta cuota número 24 se habría cubierto ya el pago total de los 9.000 soles. Como podemos ver, ha ido también generándose una diferencia. La resta de acá de F21 menos B22 justamente es lo que nos da el saldo de capital, ¿no? Porque es el valor de la cuota justamente que también, perdón, de la amortización en este caso, restada, ¿no? En este caso es el capital menos la amortización, lo que tenemos aquí, y evidentemente el valor de la cuota también va a permitir que se vaya generando un proceso en el que se va pagando los intereses. Sin embargo, al momento del pago final, por ello, el simulador nos establece una cuota de 434.14 y dejando justamente un saldo ya cubierto, pero a favor, digamos, del banco de 0.31, por eso no sale negativo. Pero ya está cubierta la deuda, lo cual es lo más positivo dentro de lo que supone haberlo hecho en 2 años. Y bueno, acá está el link justamente de Caja Piura. Acá arriba, para poder tomar en cuenta, justamente tenemos el préstamo de 9.000 en el año 0, en el año 1. Vamos a visualizar que el saldo de capital, bueno, está como la suma de B4 y B6, y C6, perdón. B4, que en este caso es este monto, y C6, que es la amortización, pero que está generada aquí. La amortización la hallamos justamente sumando las celdas B21 a B33. En este caso es del número de cuota 1 hasta el 12, y evidentemente es hasta acá. Y de la cuota 3 hasta la 24, que justamente es ya para el periodo del segundo año. Por ello es la amortización que ya se va a visualizar en el segundo año, que está aquí. Los intereses evidentemente se calculan también de las sumatorias que tenemos en los rubros de cada 12 de las cuotas, perdón, del número de cuotas, en este caso de 1 a 12 y de 13 a 24. Y bueno, los seguros que en este caso se calculan ya con la fórmula prevista, y en este caso el escudo fiscal que también deviene del flujo de caja, ¿no? Que en este caso hay una fórmula que justamente nos indica ya el flujo de caja que estamos obteniendo en esa parte, y el flujo de financiamiento que ya desdoblado también genera digamos, los montos que están aquí, ¿no? 6 a C9 y de 6 a C9, de 6 a D9, perdón. Y bueno, en este caso es lo que tenemos aquí visualizado. Nosotros tenemos aquí también la foto de lo que hemos hecho la cotización y el monto de saldo, perdón, el monto de cuota que nos ha resultado, y en este caso el tipo de tasa que nos han brindado. Estamos colocando aquí la parte justamente de la evidencia, ¿no? Que hemos generado esta investigación. En cuanto al flujo de caja, les voy a hablar también. Tenemos aquí un flujo de caja para Mollycracket, ahora ya pasando a este punto, en el que es un escenario de 5 años. Consideraciones del flujo es que los días de trabajo operativo por mes son 30. Tenemos días de trabajo operativo por año 360, evidentemente. El IGB 18%, impuesto a la renta 29.50, la tasa de descuento 15%. Y acá tenemos márgenes brutos que nos han terminado de salir justamente los resultados que vamos a ver a continuación. Si bien es cierto, estos ya se ha obtenido porque ya tenemos los datos generados en adelante, vamos a explicar justamente que estos datos son hallados de la siguiente forma. Tenemos productos desarrollados, voy a dar una vista rápida simplemente tratando de evidenciar lo que hemos avanzado año a año. En este caso tenemos una fórmula ya establecida de año a año de suma de las celdas por ingresos, y como vamos a visualizar aquí el porcentaje respectivo. En cuanto al costo de venta, si bien es cierto, lo estamos jalando, los costos variables, tenemos una lista de costos variables que ya teníamos previamente generados y que se han jalado para este lado desde el presupuesto también de egresos e ingresos.
Y, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Lo hemos jalado, lo hemos linkeado desde el presupuesto de egresos y aquí tenemos justamente los datos para el año 1, los porcentajes respectivos del año 1, que evidentemente también se han generado de la división. Tenemos también, a su vez, los datos del año 2, que también se han generado, extraídos de los datos del presupuesto de egresos y sus respectivos porcentajes. Aquí lo que sí podemos decir es que la suma de costos fijos está hacia la parte de arriba, por ejemplo, de los costos fijos que están generados en esta zona. Esta es la sumatoria. Evidentemente, hacia la parte superior también de los costos variables hay una sumatoria aquí de costo de ventas y esto de la sumatoria de costos variables, ¿no? Que en este caso estamos considerando estos costos. Permítanme, en este caso tenemos que actualizar, es hasta el 39, se nos había generado esta modificación. Y bueno, justamente ¿por qué? Porque hemos estado añadiendo celdas, linkeándolas, justamente haciendo una variación de todo ello. Acá sí está colocado como G39 y 39, esta parte era lo que se nos había pasado. Y bueno, acá ya tenemos justamente los datos respectivos y los porcentajes. Aquí tenemos justamente ya también los datos de costos fijos, que es evidentemente la sumatoria de todos estos datos que también los hemos extraído del presupuesto de egresos, como podemos visualizar aquí, y también sus respectivos porcentajes año a año. Tomando en cuenta que en algunos casos hemos generado compras en el año cero, también se han colocado de este lado. Tenemos la utilidad bruta, que también representa ya el C21 más C26, y acá justamente lo hemos extraído de la parte justamente de los gastos administrativos y gastos de venta, ¿no? Nosotros tenemos acá los datos del año cero y a su vez también del año 1, perdón, y sus respectivas sumatorias, que en realidad, permítame, que en realidad en este caso es de E49 a justamente 53, y esto que es el gasto de venta, que también estaba incluido, pero lo hemos colocado por separado, evidentemente para poder tener un orden y sus respectivos porcentajes. En cuanto a la utilidad operativa, tenemos los gastos financieros que se han jalado o se han linkeado con el flujo de financiamiento, acá podemos visualizarlo, y sus respectivos porcentajes año a año. En este caso tenemos durante los 2 primeros años, luego ya no se visualiza una deuda por lo que es el préstamo de 2 años, y el impuesto a la renta también, en este caso la utilidad antes de impuestos, ¿no? Que visualizamos también sus respectivos datos extraídos y sus porcentajes. En este caso hay una fórmula justamente ya generada para poder obtener el dato, y como podemos visualizar, año a año también se ha ido colocando. En este caso hay cifras que están entre paréntesis, que son las cifras ya en negativo. La utilidad neta que en este caso se está generando, sí tenemos ya la fórmula establecida y su respectivo porcentaje. Año a año también. Rápidamente paso el flujo de operación. En este caso se está generando lo que es el producto desarrollado. Desde el año 1 tenemos en este caso lo que es la venta. Tomando en cuenta que en el flujo ya de operación vemos ya el IGB. Acá estamos generando lo que refiere a lo que sí está afecto a IGB. Se le ha colocado evidentemente el IGB. Acá visualizamos, por ejemplo, en la fórmula C28 más 1 y el C10, que en este caso va ligado justamente al 18% del IGB. En este caso, la harina de avena, el kilo, todas las unidades de harina de avena, huevo, mantequilla, todos los costos variables están afectos a IGB, excepto, bueno, los sueldos, que en este caso sí se han mantenido. Esto también se va a visualizar año a año para verlo rápidamente. También en el caso de lo que es energía eléctrica, está afecta al IGB, como visualizamos acá, excepto lo que son el personal y el supervisor, que no está afecto a IGB, que son sueldos. Y en cuanto a utilidad bruta, que en este caso son gastos operativos, que es la suma de gastos administrativos y de venta, y evidentemente estamos colocando lo que puede suponer un costeo de justamente para el año cero y para el año 1 también en adelante. Acá tenemos que estos de aquí, bueno, evidentemente tienen sus costos generados año a año, y acá tenemos la utilidad operativa. En cuanto a la utilidad operativa, tenemos también ya establecidos los costos justamente ya de las celdas que se han generado en sumatoria, y a su vez de las celdas que vienen hacia abajo, el IGB por pagar también está colocado ahí, se ha jalado ya, digamos, de la fórmula que estaba prevista en el Excel. Y como podemos visualizar aquí dentro del flujo de operación año a año, tenemos el primer año, menos 51.496,21. Evidentemente no hay ingresos, entonces hay una mayor cantidad de deuda ahí, o en negativo, pero se tiene ya una idea que luego se va a recuperar porque ya hay cifras en positivo año a año, porque ya hay ingresos también, y hay un equilibrio que se está generando en el proceso. En la inversión, 9.289, que se está extrayendo de la estructura de inversión, y el capital de trabajo, evidentemente, que también se extrae de esa misma zona de la estructura de inversión. El flujo de inversión, por tanto, en el primer año, en el año cero, perdón, es negativo, y luego ya se visualiza en positivo, porque bueno, en este caso ya no hay, no se ha generado ya el préstamo para los otros años. Sin embargo, sí se ha pagado la deuda en 2 años. El flujo de caja económico proyectado, que también tiene ya los montos de C103 y C111, que evidentemente tenemos acá el flujo de operación con el flujo de inversión, y que año a año ya se va a visualizar un monto ya en positivo. En adelante, los ingresos por préstamo de financiamiento de unidades son 9.000, evidentemente, y tenemos el servicio de deuda, que generalmente en este caso ya tiene la fórmula, también extraída del flujo de financiamiento, y en este caso el escudo tributario, que evidentemente lo hemos extraído también, y que se ha generado justamente, ya como lo vimos también en el anterior caso, ligado a este flujo de caja. En este caso, el flujo de financiamiento 9.000, y también tenemos acá que es la sumatoria, ¿no? Entonces ya se está generando de manera casi automática, llenando las celdas. En cuanto al flujo de caja financiero proyectado, tenemos justamente de la celda C123 más C115, que estaban acá arriba, que es el flujo de financiamiento una, y la otra es el flujo de caja económico. De acá se están jalando justamente estas sumatorias año a año. Y acá en la parte justamente inferior tenemos lo siguiente, el IGB de ventas, que evidentemente se está generando de la multiplicación, en este caso por el porcentaje del IGB, el IGB de compras, que es todo lo afecto a las compras en este caso, y en este caso también tenemos la diferencia de IGB, ¿no? Que ya en este caso se está generando como sumatoria. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso 132 y 133 se coloca suma porque este saldo está en negativo. Entonces, para que no se sume negativo con negativo, sino que es negativo positivo, y hay una diferencia. Y en este caso el escudo fiscal, que también resulta ya con la fórmula que tenemos acá prevista. Y bueno, evidentemente ya para la parte final el IGB por pagar, que resulta también de la formulita que está acá, 134 a 135, que evidentemente tiene estos dos datos, diferencia en IGB y el escudo.
Esos son los datos que tenemos en esta parte. Y luego, en el impuesto a la renta a pagar, tenemos justamente sin deuda y con deuda. Tomando en cuenta que justamente sin deuda, bueno, en este caso, si no hubiera préstamo, y con deuda sí con el préstamo, como bien nos habían explicado, aquí tenemos justamente un escudo por diferencia, que justamente se ve en estos 2 años, porque son los años en los que hemos generado el préstamo y se pagan en ese tiempo los intereses. Entonces, tenemos que justamente el escudo fiscal, o bueno, el escudo en este caso por diferencia, termina siendo el mismo que es por fórmula. Y se comprueba, ¿no? En este caso, es la diferencia entre el 140 y 139, entre un con deuda y sin deuda, y hay un escudo fiscal que evidentemente se corrobora tanto por diferencia como por fórmula. Bueno, en este caso hemos terminado lo que también